testimonios de esos tiempos de valentía y entrega evangelizadora, los que siguen a continuación. Cuéntenos un poco lo que usted recuerde. En mi niñez estudiaba en el Colegio Santa Clara. Cuando ya empecé a estudiar, conocí al padre Beltrán Ced, joven. Conocí al padre Constantino, ya un señor con más edad. Por último, ya después que se fueron los dos sacerdotes esos anteriores, vino un padre Alfredo Canol. Él fue inspector local, visitaba las escuelas, el catecismo, la religión la daba en las escuelas, bautizo, primera comunión, matrimonio, todo. En esa época de mi niñez, mi adolescencia, ya parte de mi juventud. Muy bien. Después vino padre Lorenzo Donázar. Por último vino el padre Antonio Ruiz, que venía de España. Ya de ahí, ya regresaron, vinieron buenos sacerdotes, ya colombianos. Bueno, ¿y qué le gustaba, le llamaba la atención a usted de los alemanes, de los primeritos? Bueno, porque muy cariñoso, sus prédicas, lo que nos enseñaron, nuestra fe católica, la primera comunión, matrimonios, visitaban los hogares. Yo recuerdo que pasaban por las calles, entraban a las casas, visitaban. Pues me pareció muy bien, porque de ahí nosotros con nuestra fe católica fue nuestra primera religión que llegó a estos lugares. Antes se viajaba, era por el mar, no había carretera. Se viajaba por el corregimiento de Berruga, donde queda el Golfo de Morrosquillo. Se viajaba de Cartagena hacia acá, y caminos de herradura, no había carretera. Mulos, burros, caballos. Era que se viajaba. Y bueno. Así viajaban también los padres, ¿no? Claro, sí, las hermanas también, cuando vinieron las hermanas franciscanas, también montadas a caballo, en mulo, en burro. Y así era como se viajaba de aquí de San Onofre para Berruga, y de Berruga para Cartagena. Se aguantaba, mire, reverendo, salíamos a las 4 de la tarde de Berruga y llegábamos a las 4 de la mañana a Cartagena, toda la noche viajando en lanchas. Eso era pesado. Así que los sacerdotes salvatorianos sí, hicieron una labor muy, muy grande aquí en San Onofre. Nos dieron unos recuerdos. Ahí tenemos a nuestro patrono San Onofre, que es una imagen que creo que vino la trajeron quizás ellos hasta acá, que es el patrono de nuestro pueblo. Bueno, le agradecemos mucho su relato, sus recuerdos gratos de nuestros hermanos salvatorianos que dieron su vida por todas estas personas de San Onofre. Este pueblo, sí señor. La casa cural, la iglesia, todo. Nuestra fe católica, apostólica, se la debemos a ellos, a las hermanas franciscanas también, que quedaban ahí al lado. Donde no está el Colegio Santa Clara, ahí ese era el convento. Y al lado la casa cural. Bueno, mil gracias, el Señor la bendiga siempre. Bueno, de ellos recuerdo que daban una misa muy elegante, muy bonita, la gente se salía muy entusiasmada, y en aquella época como que las personas que íbamos a misa, la gente que habitaban en el pueblo, eran como más creyentes que ahora. Eran como más creyentes que ahora, porque salían muy satisfechos de lo que el sacerdote decía. ¿Y cuáles de esos sacerdotes usted recuerda, los nombres? Recuerdo el nombre del padre Beltrán, del padre Constantino y del padre Beltrán Constantino. No me acuerdo. ¿Y qué le parecía a usted
interesante de su trabajo con la gente, cómo eran con las personas. Muy bien, era muy agradable. Pero eran alemanes, ¿no? ¿Sí les entendían ustedes cuando Sí, hablaban? no, sí se le entendía. Sí se le entendía. Gocé mucho cuando ellos estaban aquí. Íbamos a paseo a varias partes. Y habían unas que eran, yo no fui jefa, pero habían unas que eran las jefas que visitaban el grupo y salíamos a donde ellos decían que íbamos. Entonces, ya después lo que ve que aquí en mi casa se hacen grupos. Ahora no, porque yo estoy así como estoy y he sido muy entregada a la iglesia, he cumplido mucho con las cosas de la iglesia. ¿Y qué, recuerda alguno de los nombres de los padres que usted conoció? Bueno, los que conocí antiguos. Sí, antiguos. Bueno, así ahora mismo. Conoció al padre Constantino. Ah, sí, el padre Constantino, sí. Al padre Beltrán. Al padre Beltrán también. Alfredo. Al padre Alfredo. Al padre Engelberto. Engelberto también. ¿Y qué es lo que más admira usted de ellos? Que se portaba muy bien, uno iba a la iglesia, no como se va ahora, uno iba con delicadeza, trabajábamos mucho para las cosas de la iglesia y nos portábamos de una manera muy buena. Sabíamos cómo podíamos presentarnos ante los sacerdotes y los sacerdotes con nosotros también. Bueno, yo soy Josefina Rodríguez, tengo 78 años, estoy en la puerta de 80. Cuando tenía 6, 7 años, nos traían a la catequesis en la iglesia los sábados y el sacerdote, ahí tenía como 7 años y conocí a ese sacerdote, entonces yo tenía miedo y lloraba y no quería venir a la catequesis porque le tenía miedo al sacerdote, pero como lo veía con estos ojos así. Entonces él me ganó acercándome, me venía aquí y me abrazaba, no niña, mire qué tal, y ahí yo le temblaba, pero le fui cogiendo confianza y aprendí, conocí ya lo que eran los sacerdotes y pues eso me sirvió, digo yo, porque siempre he sido amiga de los sacerdotes. Después ya llegaron otros. ¿Pero por qué dice usted que tenía los ojos como? Porque no sé, como que los párpados se caían, entonces para poderlo abrir los tenía pegado acá. Entonces uno viendo al padre con esos ojos así pelados, como dice uno, le daba a uno miedo, ay, no, entonces no, porque no quieren, mire. Y es viendo que yo lloraba cuando me buscaba para acercar, entonces en fin me ganó de cuenta y ve niña, que mire que esto, tal, que yo, así que ya fui perdiendo ese miedo porque yo temblaba. ¿Cuál era el padre? ¿Cómo se llamaba? Constantino. Constantino Weisenrieder. Seguro. Sí. Un sacerdote ya mayor. Sí. Y la casa cural muy reducida, muy pequeña. Bueno. Y entonces, pero venía uno a la misa, así que lo traían y sabía casi que era a la misa, pero lo acostumbraban a venir a la misa y a oír la charla de los sacerdotes porque era la catequesis. Y Sista, ¿tú recuerdas de otro de los padres? No, bueno, yo recuerdo del padre Beltrán, pero el nombre propio no me acuerdo. No lo llamaba. Sí. ¿Qué recuerdas de Beltrán? Me recuerdo que él era muy cariñoso conmigo por el apellido, porque yo soy Sista Beltrán. Ah. Por eso era que él era muy pegado hacia mí. Yo como me gustaba venir a catecismo, que en ese tiempo las hermanas salían a la calle recogiendo los niños para venir al catecismo, yo venía. Y me gustaba de estar metida en la iglesia, venía aquí a la casa cural y ellos nos daban una estampita y yo venía siempre por eso, porque venía a buscar la estampita porque veníamos al catecismo.
¿Recuerdan algún otro padre, alguno del padre de esos tiempos? Al otro. Yo no sé si el padre Antonio Ruiz. No, era- de los ya no alemanes. ya esos son De los alemanes. alemanes Esos ya no, son más recientes. ya no más. El padre Antonio Ruiz estuvo aquí. Sí, pero Una vez estamos que- buscando en la historia antigua. Una vez que Esa es la historia nueva. me la contó un Esa historia es sacerdote en nueva. un Ella es encuentro. nueva porque el padre Antonio Ruiz fue cuando yo me casé. Que él fue el que me hizo matrimonio. Sí, pero ese ya fue un español. fue, sí. Ahora estamos con los alemanes. Yo no que sé si llegaron cuando primero. una historia que me contó un mismo sacerdote, que hubo aquí un encuentro de sacerdote, me contó porque él me decía, aquí vinimos una vez que el pueblo el padre estaba dispuesto, pero no sé qué sacerdote, el mismo sacerdote me lo contó, estaba dispuesto a no sacar la procesión de San Onofre por el borracho, por el desorden. Entonces cerró que no va a salir la procesión. Y el pueblo dispuesto, borracho, se dispusieron, abrieron puertas y sacaron de su cuenta el santo. Entonces hubo excomunión, llevaron las quejas para Cartagena y hicieron como excomulgaron más bien el pueblo por un tiempo y a los señores que lo sacaron. Entonces él me decía que había un señor, que él recordaba el apellido de un señor que era apellido como Sol, como Luna, se da apellido Luna. Aquí había un señor apellido Luna. Le dije, padre, entonces puede ser un señor que todavía está vivo, pero que un 12 de junio también tirando y disparando para las carpetas que ponen para las procesiones, le disparó en las manos y le quitó los dedos de las manos y los dañó los ojos. Quedó ciego y sin algunos dedos. Entonces él dijo, bueno, fíjese lo que es Él vino a esa comisión cuando vinieron a sellar la iglesia y tuvieron que irse se iban por la playa, llegaban a Verrugas, que es el puerto, y de ahí cogían lancha para irse a Cartagena. Entonces, ya esa historia yo la conocí fue porque el sacerdote que vino me contó eso. Pero, ¿usted recuerda si fue alguno de los padres salvatorianos? Debía ser salvatoriano porque todavía viajaban, era por las playas que los llevaban en animales Sí, sí. al Rincón, porque el a padre- Verrugas, y después ya viajaban por... El padre, ¿sabe que el padre este que Constantino. no, Constantino, Conteno. el que hicieron salir por ahí, Ese Antonio Ruiz. Antonio Ruiz. Ya, No, pero no ese había- no Él es. sí, él también se opuso. No, ya no, Él ya se él puso, no, pero ya no es de la él comunidad. Ya No no es es de la de los comunidad salvatorianos. de ella. Entonces yo me imagino que ellos sí, porque debió ser hace mucho, ese señor, cuando le dio eso, tenía un señor como de 80 años, entonces ya yo me imagino que eso había pasado en los primeros Bueno. años de San Onofre. Claro. Bueno, les agradecemos que nos hayan traído ese recuerdo de los padres Constantino y Beltrán. Queremos recuperar esa entereza, esa entrega que ellos tuvieron. Qué lindo los dos recuerdos que ustedes han mantenido de ellos. El Señor les bendiga y les pague su espera. Y su Yo creo que ellos generosidad. hicieron una labor en San Onofre Sí, ellos eran muy muy eficiente, porque el pueblo de San Onofre en el ayer era muy católico y de principio, porque a nosotros nos educaban con los principios cristianos, nos formaban con esa devoción y ese respeto por las cosas de Dios. Entonces yo me imagino que esos primeros sacerdotes que llegaron acá trabajaban mucho con la comunidad.